Administrativando Abogados. Multa millonaria para el gigante tecnológico Apple. ¿Qué ha pasado? Para saber qué ha pasado concretamente y por qué Apple recibe una multa de estas características, contamos con David. Buenos días. Buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Deseando saber qué es lo que ha ocurrido entre Apple y la Unión Europea. Cuéntanos. Lo que ha ocurrido es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 10 de septiembre de 2024, dictó su sentencia en el asunto 465/2020. Esta sentencia enfrentaba, porque en las noticias y en los medios de comunicación se ha hablado de la Unión Europea contra Apple. Bueno, realmente era la Comisión Europea, pero no solo contra Apple, sino también contra Irlanda. Aquí está como interesada también el país, Irlanda, el país. El trasfondo jurídico que tenemos aquí tenemos que encontrarlo en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este tratado, este precepto lo que hace es prohibir determinadas ayudas en su sentido más amplio, es decir, no solamente una subvención dineraria o una entrega dineraria que se hace a una entidad, o una empresa o a una persona, ayudas que se dan eh, de alguna manera que falsean o que corren el riesgo de falsear la competencia. Es decir, un Estado miembro utiliza fondos públicos para favorecer a determinadas empresas que compiten con otras empresas europeas del mismo o de distinto Estado miembro. Y el sacrosanto principio del mercado único europeo, que recordemos es la base de la Unión Europea, no permite que esto se produzca, que haya esas posiciones de ventaja competitiva que de algún modo están financiadas con fondos públicos, que son fondos de todos los ciudadanos europeos. Hay algunas ayudas que sí permite este artículo 107, por ejemplo, ayudas de carácter social, ayudas que se dan, por ejemplo, cuando hay un desastre natural en una zona de Europa, ayudas que se dan para fomentar la economía de una región europea, de una determinada región europea que está especialmente empobrecida. Estas ayudas están permitidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero no otras ayudas. Hablaba de las ayudas en su sentido amplio. Bien, una rebaja fiscal es una ayuda, es decir, no es una entrega dineraria, pero sí que te dejo de cobrar, te cobro menos impuestos por ello. En este caso, estamos hablando de la figura que se llama tax rulings. Las tax rulings son una especie de disposiciones fiscales anticipadas que se dan cuando una gran empresa se va a implantar en un país. ¿Esto es legal? Bueno, en principio sí, pero tiene muchas aristas que hay que acometer. Lo que sucede aquí es que, bueno, Apple le dice a Irlanda, oye, yo me implanto ahí en Irlanda, además Apple es una empresa que mola, evidentemente, ¿no? Otro tipo de empresas a lo mejor no tiene esa buena prensa, pero Apple mola, lleva dinero, etcétera, etcétera, lleva puestos de trabajo, pero dice, pero ¿qué marco fiscal me vas a aplicar? Y ahí es donde está el kit de la cuestión y que lleva hasta esta sentencia. Entonces, lo que tenemos que saber es el origen, cómo aterrizó, ¿no? Apple en Irlanda. Efectivamente, porque realmente no es Apple. Apple está en Cupertino. Apple, el grupo, la matriz, la gran empresa, está en Cupertino, en California, en Estados Unidos. ¿Qué hace Apple? Crea dos filiales en Irlanda. Dos empresas que dependen totalmente de Apple, pero que tienen una personalidad jurídica distinta. Crea esas dos empresas conforme al derecho irlandés, pero con domicilio y con sede en Estados Unidos, en Cupertino. Son Apple Sales Operation y no, Apple Sales International y Apple Operations International. Estas dos filiales, por decirlo de alguna manera, como digo, tienen su sede en Estados Unidos, pero tienen delegaciones sin personalidad jurídica propia en Irlanda. Y desde allí lo que hacen estas dos filiales de Apple es, utilizando licencias de propiedad intelectual de Apple, fabricar componentes de Apple, fabricar productos, iPods, Apple, las tabletas, todo lo que podemos ver en cualquier tienda de estos productos, lo fabrican y lo comercializan fuera de Estados Unidos, fuera de América. En América lo trabajan en Cupertino, pero aquí en Irlanda, por ejemplo, para toda la Unión Europea. Estas dos licencias de propiedad intelectual que les da Apple a, a estas dos filiales son las que utilizan para fabricar estos productos. Irlanda lo que hacía era aplicar, porque esto viene desde 1991, desde 1991, una serie de reglas fiscales por las cuales permitía que los beneficios de estas dos delegaciones de Apple se contaran parte que se generaban en Estados Unidos por esta licencia de propiedad intelectual y parte en Irlanda.
Y esto es lo que le lleva a la Comisión Europea a sospechar que no se están pagando todos los impuestos que debe pagar Apple por esas dos delegaciones que tiene en Irlanda. Ujú. Y ante esta sospecha, ¿cómo reacciona la Comisión Europea? Como recordemos, esto viene desde la década de los 90, pero en 2014 la Comisión Europea inicia un proceso de investigación. Porque decimos, sospecha que se está reduciendo la base imponible. ¿De qué impuesto? Del impuesto de sociedades irlandés, que aquí no se llama así, se llama aquí en España impuesto social. Recordemos que el impuesto social lo que hace es grabar los beneficios de las empresas. Cuanto más beneficios tienes, más pagas por el impuesto de sociedades. Lo que piensa la Comisión Europea, y por eso abre el procedimiento de investigación en 2014, es que se está reduciendo esa base imponible, porque no se están declarando por estas dos filiales de Apple todos los beneficios que realmente están obteniendo, porque Apple está diciendo que parte de esos beneficios se generan en Cupertino, en Estados Unidos, y solo una parte en Irlanda. Entonces, se abre ese proceso de investigación porque, según estima la Comisión Europea, esto supone una ventaja fiscal que va en contra del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea porque está falseando la competencia. Y lo que reclama a Irlanda es que recaude de Apple todo lo que ha dejado de recaudar, o sea, lo que debería haber recaudado entre 1991 y 2014. ¿Por qué entre 2003 y 2014? Desde 1991 estaba Apple, pero ya esas deudas habían prescrito y entonces solamente puede reclamar Irlanda desde 2003 hasta 2014, que es a lo que le obliga la Comisión Europea. Y ante esto, ¿cómo reaccionan Apple e Irlanda? Pues a ver, Irlanda, por eso decía que Irlanda también está en este asunto metida, Claro. no solamente contra Apple. Irlanda y Apple lo que hacen es presentarse en dos recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea. Estos recursos se presentan el 15 de julio de 2020 y el Tribunal General de la Unión Europea determina que la Comisión no ha sido capaz de probar que esa gran parte de beneficios tendrían que declararse en Irlanda y no en Estados Unidos y que por lo tanto no se puede sancionar Irlanda y Apple, es decir, sancionar a Irlanda para obligarla a recaudar de Apple todo lo que no había dejado, lo que había dejado de recaudar. Esta sentencia, el Tribunal General de la Unión Europea, sin embargo, es recurrida en casación el 25 de septiembre de 2020 por parte de la Comisión Europea y ese es el juicio que lleva a la sentencia que estamos hablando. Y finalmente, entonces, ¿qué ha sentenciado el Tribunal de Justicia? ¿Qué es noticia en la actualidad? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de varios conceptos. Uno principal, esto es una sentencia de más de 60 páginas, vamos a llevar a la sencillez extrema. Habla que para determinar si ha habido una ventaja selectiva, es decir, se habla de ese concepto expreso, ventaja selectiva, es decir, si ha habido una ventaja fiscal a una determinada empresa de la cual no gozan otras empresas y eso falsea la competencia y eso vulnera el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se tiene que estudiar el sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? El marco fiscal que hay en ese Estado miembro, en este caso Irlanda. Primero se tiene que estudiar ese marco fiscal y ver que realmente hay una ventaja fiscal a una empresa. Pero es que además, puede decir Irlanda, no, mire, es que esta ventaja fiscal se le podría haber aplicado a cualquier otra empresa, no solamente a Apple, porque nuestro marco fiscal, nuestro sistema de referencia, nuestro ordenamiento jurídico lo permite. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, vale, el sistema de referencia, el marco fiscal, permite esa ventaja fiscal. Pero si ese marco de referencia que ha aprobado Irlanda en su ordenamiento jurídico contradice los principios de unidad de mercado y el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también podemos estar hablando de una ventaja fiscal que es ilegal y que, por lo tanto, tenemos que anular. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hace es declarar que es incompatible con el derecho de la Unión, ese sistema de referencia, ese marco fiscal de Irlanda y, por lo tanto, esas ventajas que ha ofrecido a Apple. Porque interpreta que, efectivamente, como decía la Comisión, con este marco fiscal, con este sistema de referencia, Apple está declarando fuera de Europa beneficios que obtiene en Europa. ¿Por qué? Porque las sedes centrales del Cupertino, de estas dos filiales, no tienen prácticamente empleados y no tienen prácticamente actividad. Simplemente le dan la licencia, la propiedad intelectual a las dos filiales de Apple en Irlanda, donde sí está la actividad, donde sí está la producción, donde sí están los trabajadores. Por lo tanto, ahí se está falseando la competencia. Y que ese marco fiscal permite a Apple hacer eso precisamente, y lo cual no podría hacer cualquier otra empresa que fuera independiente, es decir, que no tuviera una matriz fuera de la Unión Europea. Este, muy grosso modo, es el argumento que utiliza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2024 para determinar que la Comisión Europea tenía razón y para
la sentencia, anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que dio la razón a Irlanda y Apple y determinar que Irlanda tiene que recaudar todo lo que ha dejado de recaudar a Apple desde 2003 hasta 2014. Estamos hablando de 14.000 millones de euros, que para que nos hagamos una idea, son los ingresos fiscales de un año, de 2024, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por lo tanto, estamos hablando de un pico. ¿Y esta se puede recurrir o hasta aquí ha llegado? Esto es más firme que una roca. Ya ha acabado aquí, ya no podemos seguir adelante, por lo tanto, a Apple ya no le va a quedar más remedio de eh, pagar esos impuestos que no ha pagado, Irlanda recaudará esos impuestos que no ha recaudado. Evidentemente, esto puede tener efectos sobre la implantación de Apple en Irlanda, pero la Unión Europea, afortunadamente, seguimos teniendo el principio de legalidad, los tribunales, en este caso, son soberanos y, por lo tanto, se tiene que aplicar la sentencia. Ujú. Pues muchísimas gracias por habernos explicado todo lo que ha ocurrido con esta empresa tan famosa y con un país que a fin de cuentas tiene que responder ante la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanca, un placer.